Vale. Bueno, lo primero, al igual que hicimos con las derivadas, que explicamos el significado geométrico, vamos a hacer exactamente lo mismo con integración, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el significado geométrico de una integral? ¿Vale? O mejor dicho, ¿qué es cuando decimos un integral? ¿Qué es exactamente? Bueno, lo primero vamos a utilizar la nomenclatura, con la que nosotros vamos a identificar las integrales. Entonces, cuando yo escriba este símbolo, hace referencia a la integral. Esto se ve de la siguiente forma. Integral de f de x a lo largo, o vamos a poner respecto de x. De x respecto de x. ¿Por qué digo respecto de x? Porque fijaros que la función está ligada a x y justo al lado tiene este término de aquí, que esto es lo que nosotros llamamos infinitesimal, que no es otra cosa que este término teniendo a 0. ¿Vale? Esto sería el concepto infinitesimal, el dx, diferencial de x. Esto no es otra cosa que coger el intervalo y hacerlo que tienda a ser lo más pequeño posible, ¿vale? Esto es como se ve, pero esto no nos explica qué es una integral, ¿vale? Ni para qué sirve. Entonces, significado geométrico. Significado geométrico de las integrales. De la integral. Vale. Imaginaros, por ejemplo, que yo dibujo una función. ¿Vale? Yo tengo esta función aquí, por ejemplo. Esta función seguiría, pero digamos, para poner un fin, para poner un límite, pongamos que es... Pongamos esto, ¿vale? Esta función que yo la podría representar a la izquierda y a la derecha. Esto es A y esto es B, ¿vale? Entonces, la pregunta que yo me hago es, o mejor dicho, ¿qué es el concepto de integral? Pues bien, imaginaos que yo os pregunto, si esto es f de x, ¿vale? Imaginaos que queremos conocer el área que hay justo debajo de esta función, ¿vale? Pues, ¿cómo podríamos calcular el área que hay justo debajo de esta función? Os voy a poner, antes de pasar este caso de aquí, para introducir el tema que sea un poquito más asequible a la hora de entenderlo. Imaginemos que tenemos una función lineal. Esto es f de x, esto es a, esto es b. Mi función está definida de a a b. Y yo os digo, si esto es f de x, yo os digo, ¿cuánto vale el área que hay justo debajo de la función? ¿Cómo puedo calcular el área? Esto es a, b y esto es f de b. Y este punto de aquí sería f de a. Sí, pero antes de utilizar la regla de Barrow, lo primero que yo me planteo es lo siguiente. Yo tengo una función lineal que está digamos que está delimitada, ¿vale? Y quiero calcular el área que hay justo debajo de esta recta. ¿Cómo la haría? Esto es áreas, esto es el tema de áreas planas, ¿eh? Claro, este es el, digamos, esto es
esto es el método que me va a permitir en realidad calcular la integral. Pero si yo digo, por ejemplo, vale, ¿cuánto vale el área justo debajo? Pues la respuesta es, en este caso, como esto es un triángulo, esto es igual al área de un triángulo, ¿verdad? Y el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. A, esto sería A menos B, o sería B menos A, multiplicado por la altura dividido entre 2, ¿verdad? Vale, pues el concepto integral es justamente este. O sea, ¿para qué sirve una integral? ¿Lo que es la integral de una función? La integral de una función no es otra cosa que el área que hay justo debajo de la función, entre la función y el eje x. O sea, que de hecho puede decir, vale, pues cogiendo esta función de aquí, quiero calcular cuál es el área bajo la función f de x. Esta es mi primera pregunta. Entonces, lo que yo me doy cuenta es que, en este caso es fácil. ¿Por qué es fácil calcular el área aquí? Porque, hostia, esto es una figura geométrica que no la conozco. Esto es un triángulo, el área de un triángulo es directamente esto de aquí. ¿Vale? Es directamente esto de aquí. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Esto puede ser cualquier figura. Por lo tanto, hay que encontrar un método para poder calcular esta área sin, digamos, sin calcular áreas un poquito más simples, como la del rectángulo, la del triángulo, etc. ¿Vale? Por lo tanto, la integral no es otra cosa que decir, vale, pues voy a coger. De hecho, es lo que se conoce como digamos, lo que se conoce como la integral de Riemann, que es coger esta función de aquí y hacer divisiones de pequeños rectángulos cuyo grosor y cuya altura, en realidad el método que estamos utilizando, de hecho, es un método que se utiliza en métodos numéricos para calcular una integral que no es, digamos, que nosotros no sabemos calcular de forma analítica. Entonces, a un ordenador tú le dices, vale, pues sea la función rara que sea, le das un intervalo, le dices en cuántas partes quieres dividir el intervalo y metes un algoritmo y te permite, digamos, el ordenador lo que hace es, va calculando estas pequeñas áreas de estos rectángulos y lo va sumando. Y entonces, una vez has sumado todas las divisiones que tú has hecho, te da digamos, un área aproximada de esa función, ¿vale? Pero para que entendamos un poco esto, lo explico. En realidad no es necesario, pero sí que quiero que entendáis qué quiere decir todo esto, porque mucha gente se equivoca al integrar porque no interpreta bien esto, ¿vale? Pues bien, fijaros una cosa, cojamos el triángulo, el primer rectángulo, vamos a llamarle, voy a ponerle 1, ¿vale? El rectángulo 1 tiene de base lo que nosotros podemos llamar incremento de x1. ¿Por qué? Esto es el fx y esto de aquí, esto en realidad como lo hacemos tan pequeño, esto acaba siendo un punto, ¿vale? Pero sí que esto podemos decir que si esto es digamos el rectángulo 1, como esto se hace muy pequeño, esto tiene una imagen asociada con el rectángulo 1, ¿vale? Así que si yo cojo, por ejemplo, en general, cojo el triángulo, digamos el rectángulo incremento de xy, esto le corresponde a una imagen f de xy. ¿Me seguís? ¿Vale? Pues bien, si yo quiero calcular el área que hay justo debajo de esta gráfica, ¿qué voy a hacer? Pues la intuición me dice que si yo
Vale, si yo cojo, digo, vale, pues voy a dividir esto en un número de rectángulos, voy a calcular el área de un rectángulo y voy a sumar todos los rectángulos, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir que el sumatorio de, digamos, en este caso vemos desde 1 hasta n, ¿vale? De el área de un rectángulo, que sería la base, ¿sí?, por la altura. ¿Me seguís? ¿Sí? Que esto, si queréis, lo podemos poner así. Sumatorio desde igual a 1 hasta n de f de x y por incremento de x y. O sea, esto y esto es la misma variable, ¿vale? Es la misma variable. Pero esto es la altura, esto es el grosor. Base, altura. Importante, ¿eh? Importante. Pues bien, si ahora yo hago el límite cuando este incremento se acerca a 0 de este sumatorio, si yo hago este límite, lo que estoy haciendo es que este incremento se convierta en lo que nosotros hemos llamado antes un diferencial. Esto tendiendo a 0, se cambia por un dx. La f de x, como no le afecta el que el incremento se acerque a 0, no cambia. Y este símbolo de aquí, que es el sumatorio, se cambia por la s de integral. ¿Habéis seguido un poco la explicación? ¿Vale? Con lo cual, ¿por qué os explico esto? Porque me lo podría haber ahorrado, ¿vale? Os explico esto porque, que quede bien claro, que cuando integramos, lo que vamos a integrar es f de x, no de x. Esto no es ninguna función, de x no es ninguna función. Dx acompaña a lo que nosotros llamamos integral, porque lo que estamos calculando es un área. ¿Me seguís? Esto es importante, ¿eh? Porque hay algunos de segundo de ingeniería que siguen integrando esto y esto por separado. ¿Vale? Así que podemos casi decir que esto acompaña a esto, pero cuando yo voy a integrar esto. Esto es lo que voy a integrar. ¿Preguntas? ¿Ruegos, peticiones? ¿No? Vale, pues vamos con la siguiente parte fundamental. Ahora ya sabéis qué es cada cosa, ¿vale? Ya sabéis que cuando queramos integrar ponemos este símbolo de parte S, que el x no se integra, acompaña simplemente, y cuando yo acabe de integrar desaparece. ¿Qué has hecho con el de x? No he hecho nada con el de x, simplemente cuando integro desaparece, porque forma parte del operador. Vale, entonces, otra cosa importante que tenemos que saber de las integrales, ¿vale? Cuando yo hago una integral de una cierta función f pequeña o f minúscula de x, esto me da a continuación una función que llamamos f grande, ¿vale? Esto es una forma, digamos, de abreviar el concepto de integral, lo cambias por una función. Ejemplo. Vale. Imaginaros que os digo, quiero que calculéis este integral, y vosotros me diréis, Nacho, no nos has explicado aún qué es un integral, o sea, nos has explicado qué es, pero no cómo se hace.
¿Vale? Pues bien, siempre os dirán que en realidad una integral es derivar hacia atrás, derivar al revés. ¿Qué quiere decir eso de derivar al revés? Esto que os acabo de poner ahora, ¿vale? La integral de f minúscula de x es f grande de x. Esto se hace, o esto se escribe, porque en realidad hay una relación directa entre la f pequeña y la f grande, que eso es lo que tenéis que tener muy, muy claro. La relación directa que hay es que si yo derivo, atención a la jugada, atención a la ilustración, si yo derivo, si yo derivo, atención, la función que teóricamente estoy buscando, ¿lo seguís? Me da exactamente la f minúscula. Eso es lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Lo que pasa, el teorema fundamental del cálculo no lo vais a estudiar vosotros, ¿vale? No lo vais a estudiar. Pero básicamente lo que me dice es que si yo integro una función y esta me lleva a una segunda función, si derivo esta segunda función, es decir, si derivo mi resultado, vuelve a darme otra vez la función original. Dicho de otra forma, esto es lo que se conoce como la primitiva. La primitiva, ¿vale? Entonces, pues con esto yo ya podré coger y decir, se acabó la clase. No necesitáis saber nada más de las integrales. Obviamente esto no se hace nunca porque es bastante más largo. Pero yo ahora os puedo preguntar. Yo aquí tengo una función, esta función es x al cuadrado, ¿no? Y ahora puedo deciros, ¿qué función debo poner aquí tal que si la derivo vuelva a ser otra vez x al cuadrado? Ahora no caéis, pero caeréis en eso, ¿vale? Fijaros, o sea, por eso recalqué el hecho de si uno no sabe derivar es imposible que se lo integre. Imposible. Imposible. ¿Vale? Fijaros. Claro, yo lo primero que haría es, vale, necesito una función que si la derivo, pasa a ser x al cuadrado. Entonces, vamos a probar. Voy a empezar con x. Por el hecho de decir, coño, es que yo sé que si derivo una función potencial me dará otra función potencial. Pues bueno, pues voy a poner dos funciones potenciales, ¿no? Voy a poner x y me pregunto, si yo derivo x, si derivo x respecto a x, ¿me da x al cuadrado? Respuesta, no. Por lo tanto, x no puede ser. Le subo un exponente más. Y digo, voy a derivar x al cuadrado. Si derivo x al cuadrado, ¿me da x al cuadrado? Ni de coña. ¿Vale? Y ahora digo, ¿y x al cubo? X al cubo, si la derivo, ¿qué me dará x al cubo? Si la derivo. 3x al cuadrado. ¡Hostia! Me falta un 3. Me falta un 3. Y digo, bueno, coño, perdón. ¿Y si añado un 3 abajo? Si añado un 3, aquí aparecerá otro 3, porque acordaros que es una constante, ¿eh? Aquí aparecerá otro 3, y ahora sí. Voilà. Por lo tanto, es así de fácil. En realidad, mola decirlo, pero no lo es. No es así de fácil. O sea, la sencilla sí que lo hace así. Pero en realidad, aquí es donde entrarán las propiedades, donde entrarán las tablas, que nos ayudan un poco. Pero no es otra cosa que esto. O sea, integrar es directamente encontrar una función que si la derivo pasa a ser esta. Y punto. No hay más. No hay más, ¿vale? Por lo tanto, esto es lo que uno ha aprendido de hincharse de hacer esto, ¿vale? Fijaros, otro ejemplo. ¿Os acordáis que había una propiedad que me decía que si yo tengo
si tengo una constante multiplicando una función, ¿no? Esto, la propiedad me dice que yo puedo directamente, ¿verdad?, sacar fuera la constante y derivar la parte de dentro, ¿sí? Entonces, al derivar esto ya me queda el 3x al cuadrado y por el 3 elevado. Podríais haber hecho la de la división, hubierais llegado a ningún sitio, ¿eh? Hubierais llegado a ningún sitio, ¿vale? Pero no, en este caso no es necesario. De hecho, insistí mucho en que esta la aprendierais, porque esto os hace ir mucho más rápido, os da muchos más minutos en el momento de hacer un examen. Uno se pone nervioso, pierde tiempo y tal, ¿vale? Así que yo iría con cuidado con eso, ¿vale? Más cosas. Vale. Fijaros, a ver cómo es vuestro nivel de derivación. Si yo os pongo, por ejemplo, ¿también lo estás copiando? No. Fijaros, lo que te he puesto aquí lo estás copiando, ¿no? Vale, perfecto. Integral de seno de x. Menos coseno. Correcto. Vamos a ver por qué es así. Supongamos que yo digo, bueno, como la derivada, ¿no?, como el seno y coseno, cuando derivabas uno se convertía en el otro y viceversa, digo, vale, pues yo intuyo que será un coseno, ¿no? Y tú dices, vale, voy a derivar el coseno. ¿Cuánto va a derivar el coseno? ¿Vale? Menos seno. Sería la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Como este menos no está aquí, compenso. Maravilloso. La compensación es cojonudísima. Y, parece que repito, que cojo los casos fáciles, Me han inventado aquí una integral y ni de a lo mejor yo no soy capaz de aquí, a través de este método, obtener la integral. Pero la esencia de la integral es esta. Es esta, ¿vale? Vale, pero como hicimos con las derivadas, hay unas propiedades muy pocas, y luego están las tablas, ¿vale? Voy a borrar preguntas por esta parte, fácil. Nacho, explícanos cosas más complicadas, por favor. Esto está mirado, ¿no? Tengo la cabeza como un tambor. Sí. ¡Ya! O sea, esto me lo sé, pero tengo como un tambor. Vale, pues venga, va. Yo lo del seno y el coseno siempre me lo he imaginado como un tren, como si fueran vagones. Tengo seno o el coseno pegado, menos seno, menos coseno. Hostia. Y voy saltando de uno a otro depende de Como técnica no está mal. Hacemos una cosa, os pongo las propiedades, os pongo unas tablas y lo dejamos, ¿os parece? ¿Sí? Venga. Rápido. Propiedades de las integrales. Vale, las propiedades básicamente son tres, no hay más. Integral de una suma es suma de integrales. Eso quiere decir básicamente que si yo me encuentro una suma de funciones, por ejemplo, pongamos que es un x al cuadrado más un seno de x, funciones que no se pueden reducir más, yo integraré cada una de ellas por separado y mantengo la suma en medio. Segunda propiedad. La resta. Bueno, en realidad, os he dicho 3, hay 4. Sí, hay 4. La resta, igual que la suma. Fijaros, si tengo la integral de una resta,
yo voy a integrar cada una de ellas por separado y las voy a restar directamente. ¿Vale? Tercera propiedad. Esta nos gusta. Lambda por f de x por dx es lambda veces la integral de f de x por dx. O sea, si yo tengo una función que la puedo separar, digamos, la constante de la variable o de la función en sí, esta constante salta, si está multiplicando, salta fuera, igual que la derivada, salta fuera de la integral y voy a integrar directamente mi función. Ejemplo. Lo voy a hacer aquí más claro. Integral de 4x al cuadrado por dx. Pues esto, según lo que estamos viendo, como 4 es lambda, es 4 veces la integral de x al cuadrado por dx. Y esto, como hemos visto antes, es x al cubo entre 3. Le ponemos el más c lo explicaré en otro momento. ¿Vale? Y ya como última propiedad, en realidad, podemos decir que hay una ampliación de la tabla, que lo podemos llamar también propiedades, pero yo de momento os voy a enunciar estas 4 y otro día os enunciaré en realidad parte de las tablas. La cuarta sería, yo tengo por ejemplo la integral de una función si yo tengo por ejemplo, imaginaos que tengo una función f de x y están dispuestas de la siguiente forma. La función f de x está en el denominador. Pero f' de x es la derivada de... Sí, exacto. Donde f' de x es la derivada de f de x. O sea, yo tengo una función y tengo su derivada. Si estas se dividen de tal forma que la derivada está arriba y la función sin derivar esté abajo, pero tiene que ser la misma función. O sea, no vale que arriba hay una derivada de una función y abajo hay otra función diferente. Esto es el logaritmo neperiano de la función de abajo. Pero esto en realidad no debería ser una propiedad. Esto forma más parte de las tablas, pero bueno. Sí, arriba está la derivada justo abajo. Pero repito que esto casi he puesto 4 como propiedad, pero no debería ponerlo como propiedad, Pero bueno, ya se queda ahí el 8. Ya está, hemos hecho 4. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? No os quiero ver más. Ya parece que os estoy yo obligando aquí